El movimiento feminista en México ha logrado avances históricos en la conquista de derechos para las mujeres. Uno de los más recientes es la despenalización del aborto en el país. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto. Este fallo representó un paso crucial en la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y en la reducción de la mortalidad por abortos clandestinos. Otro avance es la paridad de género en la política. Desde 2019, la Constitución establece la paridad en todo, garantizando que al menos el 50% de los cargos públicos sean ocupados por mujeres. Como resultado, en 2024, México tuvo por primera vez 2 candidatas a la presidencia. Además, la Suprema Corte, el INE y la Cámara de Diputados han sido presididos por mujeres. Sin embargo, la resistencia sigue presente. Aunque hay más mujeres en cargos de poder, muchas enfrentan violencia política de género. En las elecciones de 2024, se registraron 205 denuncias de violencia política contra candidatas, lo que evidencia que la paridad numérica no significa igualdad de condiciones. El 8M, el Día Internacional de la Mujer, es un punto de inflexión para revisar los derechos de las mujeres en el mundo. Es un buen momento para revisar también aquí en Ruta 44 los avances que se tienen en México y también los rezagos en esta materia. Saludo con mucho gusto a mis invitadas, Marcela Michelle López, ella es diputada federal de Morena. Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un honor estar aquí compartiendo este panel con mi compañera. Patricia Ortega Medellín, ella es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Patricia, bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación y también un gusto. Bueno, vamos a empezar y me gustaría, Marcela, hacer un saque, ¿no?, para revisar. Yo empezaría por los avances que se han logrado a raíz de este movimiento feminista en el mundo, en el país. ¿Tú cómo los enumerarías? Pues principalmente yo hablaría ahorita, para empezar, de 4 puntos. La primera mujer presidenta en la historia de México. Le ganamos a países como Estados Unidos en ese tema. Se rompió el gran paradigma machista, porque decían que México es machista y que nunca iba a permitir que una mujer llegara a la presidencia de la República. También me gustaría resaltar que en el gobierno federal tenemos un gabinete paritario. Hay 11 mujeres y 11 hombres. En Jalisco todavía hace falta, porque tenemos 21 secretarías y 14 son de hombres y 7 son de mujeres. En 5 coordinaciones estratégicas solo hay una mujer, que es Carla Hermosillo, en el tema de gestión del territorio. Entonces, por ahí todavía nos hace falta trabajar. También la Cámara de Diputados y Diputados es paritaria. Morena es el grupo parlamentario con más porcentaje de diputadas. Tenemos el 146, que es el 57.7%, que hasta antes de 2018 no era así. Y la Cámara de Senadores también ya es paritaria. Tenemos de 128 senadores, son 65 senadoras, que eso es más de la mitad. Claro. Y 34 son de Morena. Sabemos que eso no basta, pero es un paso hacia la ruta correcta. Tú hablarías entonces de los avances desde el punto de vista político. Patricia, ¿cuál sería tu primera evaluación? Sí, yo creo que una cosa importante que tú recalcas en el inicio del programa es el tema de la despenalización del aborto, que estaba pendiente para Jalisco y que finalmente 4 de octubre del año pasado se consiguió. Y bueno, con eso también otros servicios que se empiezan a prestar, como para atención a personas adolescentes, asesorías pues en tema de métodos, en tema de violencia, ¿no? O sea, estas cosas que se van moviendo en una cultura que pues cuesta trabajo modificar, ¿no? Pero creo que eso sería algo que yo señalaría. Hace unos días me preguntaban sobre el tema del acoso, del hostigamiento en la calle. Y bueno, también ha habido algunas leyes, algunas reformas, algunas indicaciones al funcionariado para atender como estos temas, no dejarlos pasar, no plantear, no minimizar, no plantear como que pues es algo que siempre pasa y que mejor uno no haga caso, sino que más bien pues ha habido en ese sentido algunas transformaciones.
Creo que sí, también algo importante que tú recalcas en el inicio es que todos estos que podamos enumerar como avances ahora son logros de las mujeres que han luchado para ello, ¿no? No han sido concesiones, ¿no? Como de los gobiernos o de algún personaje en particular, sino que todo ha costado una larga lucha y que pues por eso es que los valoramos como tales. Precisamente de eso quería preguntarles, Marcela. No son, como dice Patricia, concesiones, o sea, se han ganado, se han tenido que tomar la calle, a veces hasta criminalizadas las mujeres en sus protestas, pero han tenido que salir a la calle para ganarse esto. Claro que sí, de hecho, pues como bien dices, somos gracias a la lucha que dieron nuestras ancestras y estamos infinitamente agradecidas por eso. También, por ejemplo, en octubre del 2024, la doctora Claudia Sheinbaum presentó un paquete de iniciativas en materia de paridad de género y fueron aprobadas por unanimidad el 5 de noviembre. Entonces, como dices, es una consecuencia de una lucha de muchísimos años, no solo en México, sino en todo el mundo, y es muy importante pues que honremos a estas mujeres que dieron la batalla. Varias perdieron la vida en la lucha, pero bueno, hoy tenemos algunos avances y pues con el compromiso de seguir adelante hasta que esto pues sea una realidad. Patricia, es importante, creo yo, detenernos un poquito en lo que tú mismo mencionas. Esta lucha que no ha sido una concesión gratuita ni mucho menos. ¿Recuerdas tú cómo eran antes estas movilizaciones? ¿Qué tienen que enfrentar? Tú lo viviste. Sí, no, definitivamente no, nada que ver. Ahorita digo, en las primeras imágenes y en algunas de las que están pasando, pues ya hasta se me enchina, ¿no?, la piel, porque efectivamente eran movilizaciones de 20, 30 personas que no llegaban a ser ni siquiera una manifestación, pues era un plantón, era como una protesta ahí ante alguna instancia de gobierno y que regularmente tenían una respuesta hostil, no solamente del gobierno o de la autoridad que era cuestionada, sino también de la sociedad, ¿no? O sea, también de la gente que participaba, que estaba en la calle, que coincidía de repente con la movilización, que decía, no, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Váyanse a sus casas a hacer la comida, su marido no las pone en su lugar, ¿no? Como un poco estas expresiones. Entonces, no solamente había una respuesta institucional a la negativa de atender, pues si se protestaba por el tema de violencia, de los feminicidios, o del aborto, o de la inseguridad en la calle, sino que también había una generalizada respuesta de la sociedad de manera incomprensiva, ¿no? Muchas veces los periodistas nos preguntaban por qué solamente vienen mujeres adultas a las manifestaciones, ¿no? O sea, ¿por qué no se involucran las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces también había esa circunstancia. Las mujeres jóvenes no necesariamente estaban entendiendo, ni involucradas, ni participando como lo están ahora, ¿no? Creo que esas serían diferencias fundamentales. Y bueno, ahora salir en la manifestación y ver 30,000, 40,000 mujeres, pues es un cambio, es una cuestión numéricamente diferente que, bueno, también va a costar trabajo que se convierta en cualitativa, ¿no? Claro, y Marcela, este movimiento se convirtió en una voz internacional. Lo veíamos en Sudamérica, lo veíamos en Europa, por ejemplo, la pañoleta esta de color, que fue algo muy característico, y empezaron a derribarse este tipo de diques, ¿no?, de discriminación que había. Así es, por ejemplo, hablando de lo que también comentaba Patricia, que tiene toda la razón, antes eran marchas de muy poquitas mujeres y cada vez ha venido a más. Por ejemplo, dentro de las modificaciones constitucionales que se han hecho a varios artículos, el 4, el 21, 41, 73, el 116 y el 123 constitucional hablan primordialmente de 4 temas, y en uno ya estamos garantizando constitucionalmente el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esto sabemos que está atendiendo necesidades particulares de las mujeres y que es producto de una lucha de muchísimos años donde ya se había avanzado, pero hoy queda plasmado en la Constitución. Y ya el hecho de que algo quede plasmado en la Constitución, pues evidentemente está respaldando la primicia de un grupo tan vulnerado a través de los años. También se hizo la modificación sobre el derecho constitucional a la igualdad sustantiva, no nada más en un término general ante la ley, sino que toda la ley considere mujeres y sus derechos humanos. También el tema de la perspectiva de género,
toda la institución de seguridad y procuración de justicia, por ley, ya tiene que abordar los asuntos relativos a mujeres con perspectiva de género. La paridad de género también está obligatorio que en la Administración Pública Federal y Estatal se tiene que garantizar gabinetes paritarios por ley. Entonces, esos son también algunos otros de los avances. Claro. Y estamos muy contentas, aunque todavía falta. Todavía falta, y de hecho, después de la pausa vamos a entrar en eso, en lo que dice la ley y lo que dice la realidad. Pero, por ejemplo, en esta enumeración que hace la diputada Patricia, está, por ejemplo, la ley Olimpia, están otro tipo de legislaciones que también se han avanzado, ¿no? Sí, definitivamente, que desgraciadamente creo que ahí la cuestión sigue siendo que la ley viene tarde, ¿no? Viene después de que se generó el daño, después de que hay un sufrimiento en las mujeres, y entonces, pues, de repente la sensación es como, bueno, pues sí, qué bueno que existe, ¿verdad? La ley, y qué bueno que ahora está este lineamiento y qué bueno que ahora se dice, pero esto ya viene posterior a que hay personas que fueron afectadas por pues las prácticas, ¿no? Por las prácticas, por la violencia machista. Y algunas cosas nos siguen, creo que quedando cortas también, en el sentido de que de repente hay modificaciones que no establecen sanciones para quien no las cumpla. Entonces, claro, la obligación es la paridad, pero ¿qué pasa si un gobierno no arma de manera paritaria su gabinete? Como mencionaba Marcela ahorita, aquí Marcela Jalisco, al principio, ¿no? Entonces, de repente tenemos Jalisco y decimos, bueno, pero la ley dice, ¿no? Pero como no existe necesariamente una sanción específica para quien no lo cumpla, pues entonces quedamos, nos consideramos, cortos. Sí, nos consideramos, claro, como ciudadanas de segunda o de tercera, ¿no? Porque entonces, aunque la ley lo establece, para nosotras no está siendo una realidad, ¿no? Entonces, pues sí hay algunas cosas que las leyes luego no consideran, el planteamiento jurídico no considera, ¿no? Para la hora de hacer efectivos los derechos, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. A pesar de los avances en derechos, la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis en México. En 2023, el país registró 3.455 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque se han implementado alertas de género en 25 estados, la impunidad y la falta de perspectiva de género en las investigaciones continúan obstaculizando la justicia para las víctimas. El movimiento feminista ha impulsado acciones como la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, y la tipificación del feminicidio como delito grave. Sin embargo, muchas denuncias quedan archivadas. Históricamente, la lucha contra la violencia de género ha sido constante. Desde las manifestaciones de las madres de Ciudad Juárez en los años 90 hasta el paro nacional Un Día Sin Nosotras en 2020, las mujeres han alzado la voz para exigir seguridad y justicia. 8M, avances y resistencias en México, es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A propósito de estas resistencias o rezagos que así lo ubicamos en el país, Marcela, Patricia, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto. Se despenaliza el aborto, la Suprema Corte ordena que así sea, sin embargo, de los 32 estados, solamente creo 22 han homologado sus leyes para que esto sea realidad y faltan 10, al menos en el país, que no lo han hecho. Sí, de hecho, no solo en este, sino en otros temas, también es muy necesario que se armonicen las leyes, porque como comentábamos hace unos momentos, una cosa es que ya quede plasmado por ley y otra cosa es que efectivamente se aplique o que existan consecuencias definidas en dado caso de que no suceda. También me gustaría mencionar algunas leyes secundarias que han sido aprobadas y que tienen que ver precisamente con esto, y que es muy importante que cada vez más mujeres sepamos sobre qué es lo que hay en materia de nuestros derechos para poder protegernos y seguir avanzando en términos de la justicia que tanto estamos necesitando.
Son 7 leyes secundarias, se las voy a mencionar. Adelante, y luego, vamos a ir comentándolas también. Claro, y les explico muy brevemente qué buscan esas 7 leyes por motivos de tiempo para no enfadar. Mira, está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿En qué se han modificado estas leyes secundarias? Básicamente en 4 aspectos, ¿no? En el combate frontal a la brecha salarial de género, porque según cifras de la OCDE, si un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 86 pesos por el mismo trabajo. Esto ya se modificó. Ante la violencia de género, el agresor es quien tiene que salir de la casa. Ya no más de que se queda él ahí y la mamá con los hijitos a ver a dónde se va. No, ya él es quien sale de casa. También ya hay un registro nacional de medidas y órdenes de protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños para prevenir actos de violencia, y se pone un alto a la violencia vicaria, protegiendo a las mujeres de cualquier acto u omisión que, buscando dañar a la mujer, se vaya contra de las hijas y de los hijos. Entonces, básicamente, esto es otro avance que es muy importante que demos a conocer y que se vaya aplicando. Muy bien. Patricia, a ver, este recuento que hace Marcela muy interesante. Empezaría yo preguntándote por el tema con que abrimos, el tema del aborto, por ejemplo. Sí. Que las entidades no han homologado las leyes y tenemos un rezago en eso. Sí, esto es muy impresionante porque son procedimientos que se da a sí mismo el Estado y que entonces resulta como muy choqueante que de repente haya estados de la República que no lo cumplan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jalisco le tomó 2 años armonizar la ley, aun cuando estaba ya no como determinado que lo único que tenían que hacer era pues darle paso y listo. Entonces esas resistencias no son menores y te diría que tienen que ver también con la politización de los temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la despenalización del aborto en Jalisco, el opositor número 1 del proceso era un diputado de Morena, que antes no era de Morena. Y entonces Chema Martínez amenazó individualmente a cada uno de los diputados con denunciar en sus lugares que iban a votar a favor. Le salía a otro partido más bien, ¿no? Le salía a lo otro partido y entonces eso, cuando tú valoras, o sea, cuando tú dices, a ver, el partido está constituido por personas que tienen una determinada ideología, coinciden con unos principios, ¿no? Claro. Y después resulta que no es así, que más bien se adhieren las personas, pero entonces violentan la propia estructura y dinámica del partido. Claro. Pero eso sucede en los temas que tienen que ver con mujeres. Entonces quiere decir que o sea, como no estamos como avanzando parejo, pues, ¿no? Claro. Si nosotros confiamos en un partido, no necesariamente ese va a defender nuestros intereses. Ahora, Patricia, ¿qué tan importante es, yo diría crucial, que lo que menciona Marcela, que está en la Constitución, que está en las leyes reglamentarias, que está en el marco legal, ocurra realmente? Claro, eso es vital, porque lo que decíamos al principio es esto, esta es una cultura, o sea, el patriarcado es una cultura y entonces para revertirlo, además de las leyes, esto se tiene que hacer una costumbre. Claro. Un hombre que amenaza con te voy a quitar a tus hijos, con tú no los vas a volver a ver, vas a ver ahora sí, digo, en España está habiendo hasta homicidios de niños y niñas con tal de lastimar a las mujeres. Entonces, cuando que es la violencia vicaria. Que es la violencia vicaria. Entonces, cuando esto sucede, aunque la ley se modifique, si no se difunde, si no sensibilizamos al funcionariado, si no capacitamos, si no tomamos medidas que tengan que ser inmediatas en cuanto esta circunstancia se está presentando en la familia, en la pareja, pues de todas maneras, aunque la ley lo establezca, vamos a seguir viendo hombres que realizan este tipo de violencia. Entonces, por supuesto que es súper importante que esté en la ley, eso tiene que ir bajando ahora a ser una realidad en la vida de las mujeres, porque todavía no lo es. A ver, Marcela, esa es para los diputados. Ustedes hicieron una buena labor, está en marco legal, pero falta el trabajo de hacer que eso se aterrice, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, también
podemos ver que en esta ocasión ya se creó la Secretaría de las Mujeres, ya es una Secretaría de Estado, estaba el Instituto Nacional y muchas otras dependencias muy importantes que han tenido grandes avances, pero en esta ocasión ya se subió a nivel de Secretaría. Y hablando de lo que decía Patricia, que tiene toda la razón, hay cifras alarmantes en materia de violencia de género. Por ejemplo, en nuestro país, por decirles algunas cifras, en el 2024 hubo 3.427 muertes violentas de mujeres, de las cuales 2.598 fueron víctimas de homicidio doloso, 829 fueron presuntas víctimas de feminicidio. Y esto, para ponerlo en una cifra como más palpable, es 9 mujeres asesinadas de forma violenta al día en nuestro país en el 2024. Hemos tenido pues se está frenando la tendencia a la alta, va disminuyendo ligeramente la tendencia. En el 2022 el número de feminicidios se disminuyó un 2.1%, en el 2023 un 13.3%, y todo nos vuelve a recaer en lo mismo. No es suficiente todavía. Vamos avanzando en la ruta correcta, pero todavía nos falta. Y, por ejemplo, otra parte en Jalisco, en el 2024 se reportaron 366 mujeres víctimas de homicidio, que también habría que ver la certeza de las cifras, ¿no? En Jalisco sobre todo, porque a veces es muy complicado tener la veracidad de la información. Y de esas 366 mujeres víctimas de de homicidio, hubo más de 29 feminicidios. Son esas 366 más otros 29 feminicidios. Entonces, es muy importante que sigamos trabajando, que nos sumemos todos los diferentes grupos de mujeres para que podamos, pues, concretar labores más contundentes. A ver, sobre esa misma estadística, Patricia, a veces se ha cuestionado el hecho de que no se hacen las diferenciaciones correctas. Se habla de homicidios violentos de mujeres, pero se les regatea el título de feminicidio. Sí, definitivamente, porque a los ministerios públicos y a las policías investigadoras les cuesta trabajo reconocer que hay un componente de género. Y entonces lo dejan en la parte de homicidio doloso o de muerte violenta, cuando en realidad pues hay un componente de género que tiene que ver con que el agresor es el marido, es la pareja, es el padre, es el hermano, o con el hecho de que le está generando la muerte porque lo dejó, o porque le dijo que iba a salir, o porque no quería dejar de trabajar. O sea, entonces ese es un tema. Por eso decimos que es el tema de la cultura, ¿no? Porque entonces hay otras transformaciones previas que tendrían que estarse realizando a la par de la modificación a las leyes, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la costumbre, que tiene que ver con lo que tenemos que hacer en el día a día. Medios de comunicación, universidades, escuelas, la educación primaria, incluso en los centros religiosos, ¿no? En el hogar. En el hogar, o sea, que tiene que ser una dinámica que tiene que irse modificando, ¿no? O sea, no tendríamos por qué estar tolerando un secretario de Educación que es conservador, que es que va en contra de los avances de los derechos de las mujeres, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque la Secretaría de Educación, todas las escuelas tendrían que estar trabajando para que la violencia contra las mujeres se observe, se detecte, se denuncie, o sea, se entienda. No solamente entre los niños y las niñas, sino principalmente entre los docentes y las docentes, ¿no? Claro. Entre las personas que están capacitadas para intervenir situaciones que muchas veces la familia, la mujer de la familia o los propios niños, niñas, denuncian frente a los docentes que está habiendo una situación de violencia en casa. Pero si ese personal docente no está sensibilizado, no está habilitado, no está capacitado, no sabe a dónde hay que acudir, no sabe cómo visibilizar eso, pues dice, ay, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, tú respira profundo, no le hagas caso, intenta otra vez, vamos a ver si por este lado, y eso no se resuelve así. O sea, la transformación cultural implica una serie de medidas que tiene que tomar el Estado para que todo el mundo empecemos a tener información y una costumbre que vaya modificándose. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema.
La brecha salarial y la discriminación laboral siguen siendo barreras para la equidad de género en México. De acuerdo con el INEGI, en 2024, las mujeres ganaban en promedio un 35% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, aunque representan el 43% de la fuerza laboral, la mayoría se encuentra en empleos informales y precarios, sin acceso a seguridad social o prestaciones. Las mujeres también enfrentan obstáculos para ascender a puestos directivos. En 2022, solo el 11% de las empresas en México tenían una mujer como CEO, según un estudio de una firma reconocida. La doble jornada laboral es otro desafío. En promedio, las mujeres dedican 39 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado, el doble que los hombres. Aunque se han propuesto políticas de corresponsabilidad, como licencias de paternidad más amplias, los avances han sido lentos y la carga sigue recayendo mayormente en las mujeres. 8M, avances y resistencias en México, es el tema que tocamos en Ruta 44. Marcela, ya lo mencionaba Patricia, la importancia de ir impulsando a que se modifique esta cultura machista que todavía existe en México. Así es, le doy toda la razón y me gustaría compartirles que ya está circulando en medios electrónicos y se van a imprimir miles y miles de ejemplares la Cartilla de Derechos de las Mujeres, que lo dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum en su mañanera recientemente, y la secretaria de Mujeres, Citlali. Y esto tiene como objetivo el tema de la prevención y la concientización. También ahorita estábamos viendo la parte donde pues las mujeres realizan principalmente labores de cuidado sin remuneración, y pues también habría que hablar de la pensión de mujeres de bienestar de 60 a 64 años de edad, donde se les está dando un apoyo económico que es un acto de justicia social para miles de mujeres que han dejado una parte importantísima de sus vidas al cuidado de sus seres queridos y muchas veces sin remuneración, sin prestaciones, sin acceso a la jubilación. Y bueno, pues también la idea es que en meses próximos esto también ya sea parte de la Constitución. En el presupuesto de egresos de la Federación, en la Cámara de Diputados se autorizó 525 millones de pesos para el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, 307 millones de pesos en la prevención de violencia contra las mujeres y 484 millones de pesos para refugios de víctimas de violencia de género. Entonces, considero que, como hemos platicado, en la medida en que nos vayamos involucrando y vayamos dando seguimiento a los avances que se van teniendo, aunque como dices muchas veces llegan tarde, pero pues mientras tengamos vida, mientras sigamos existiendo como humanidad, no debemos de claudicar en la lucha para que en algún momento estemos al parejo y dejemos de ser un sector tan vulnerado. A propósito, Patricia, lo que menciona Marcela, yo creo que está muy bien que el gobierno federal destine recursos para este tipo de apoyos, pero también en el fondo no deja de ser vergonzoso que existan lugares para esconder a mujeres que huyen de violencia. Sí, los albergues son un tema, un tema, sobre todo porque hay muchas cuestiones que hay que modificar, que hay que ajustar para poder tomar la decisión de irte a un albergue. Digo, las mujeres que nosotras hemos acompañado, la mayoría, aunque lo requieren, no se deciden por ir al albergue porque de repente, bueno, algunos de los requisitos son que sus hijos pueden venir con ellos siempre y cuando no tengan más de 12 años, hijos hombres. Entonces, si tienen un hijo de 13 años, ya no puede ir con ellas. Ya no puede venir con ellas al albergue. Entonces, pues eso dificulta porque, bueno, pues el niño de 13 años también está siendo víctima, es un menor de edad y pues yo me lo quiero traer, ¿verdad? De repente también pues está el tema de que tiene un trabajo, ¿no? La mujer tiene un trabajo y entrar al albergue implica que no puede ir a trabajar, que tiene que perder comunicación con la familia y con quien pudiera darle algún tipo de apoyo por los 2 o 3 meses que vaya a estar en el albergue. Entonces hay un montón de circunstancias que
pues hacen difícil, ¿no? No solamente tener un lugar y que realmente el lugar sea seguro, que sea inaccesible, por ejemplo, para crimen organizado, o sea, como ese tipo de cosas. Pero entonces también creo que la pregunta pudiera tomarse en el sentido de quien debiera de estar detenido es el agresor, ¿no? Claro. O sea, quien deberíamos de mandarlo al albergue y que no importe si no va a trabajar y si no puede ver a sus hijos, sería él, ¿no? Porque entonces eso sí me daría tranquilidad de que yo puedo continuar mi jornada laboral, mis actividades de todos los días, pero ya sin esa amenaza. Y creo que también ahí entra como este factor educativo que mencionábamos hace un ratito, porque también no nos sirve de mucho, por ejemplo, que ella se vaya al albergue o que él se fuera al albergue, si no queda claro para él en dónde está cometiendo el delito, cómo es que está generando esta violencia a partir de la idea equivocada, por supuesto, de que la mujer le pertenece o que es una cosa que es parte de sus propiedades y entonces puede hacer lo que quiera con ella. Y eso pues se modifica, pero con un largo proceso de reeducación, ¿verdad? No es como que, bueno, vete a una charla de un par de horas y con eso te va a quedar claro. A veces ni siquiera las intervenciones de los jueces cuando hacen estas audiencias son en ese sentido, ¿no? De plantearle muy claramente al agresor, estás cometiendo un delito por esto, ¿no? Porque esto ya no es así, porque esto por más que tú lo creas o alguien te lo haya dicho, esta mujer es de tu propiedad, pues no lo es y entonces tendrás que revisar y tienes que modificar. Como que eso también se ha dejado de lado, ¿no? O sea, como que de repente las acciones reeducativas se vuelven como una broma de mal gusto. Incluso los hombres que acuden, o sea, pueden faltar, pueden no estar poniendo atención, pueden estar en el celular, pues es que yo tengo trabajo, es que yo tengo otras cosas que hacer, y nunca son un proceso de reflexión para realmente evitar o erradicar este tipo de prácticas. Marcela, hace un momento tú hablabas de cómo se han dado capacitaciones o se han realizado reformas a leyes reglamentarias para legislar en materia de género. Sí. ¿No sientes que falta aterrizar lo que decía Patricia a todos los segmentos, incluyendo la Secretaría de Educación, por ejemplo? Claro que sí falta, como dices, aterrizar, armonizar, seguir avanzando, pero sin duda se han dado pasos en el sentido correcto. Y lo que sí tendríamos que hacer, evidentemente, es pues convocarnos a la unidad de las mujeres de todos los sectores, del sector empresarial, del sector político, deportistas, trabajadoras, luchadoras sociales, porque en la medida en la que nosotros nos unamos y sigamos ejerciendo presión, dando a conocer todos los cambios que ya están logrados y que hace falta por aterrizar, es en la medida en la que vamos a poder hacer el cambio de cultura, del que tú tanto hablabas. Tenemos que hacer, obviamente, un gran techo común. En materia laboral, pues el tema de los llamados techos de cristal, ¿no? Que tal parece como que ves que puedes subir mucho, pero estás con un techo donde no puedes subir más. Eso tiene que parar. Habría que ver el porcentaje de mujeres que son dueñas de alguna empresa o que están en algún puesto directivo dentro de una empresa, porque también, como lo mencionaba hace rato, hasta la diferencia de ingreso por el mismo trabajo que cambia si eres hombre o si eres mujer, son cosas que tenemos que cambiar y que está presente en todos los ámbitos. Por ejemplo, los acosos también en el mundo laboral que padecen muchas de las mujeres y que también son temas que se tienen que atender. Ahora, eso a propósito de que tú mencionas el acoso, yo te preguntaría, ¿dónde estamos, por ejemplo, en el tema de impunidad? Porque el marco legal ahí está, pero si no aplicamos la ley y no se sanciona al responsable, esto se va a repetir. Así es, pues tenemos que, como te digo, se han estado dando pasos, pues nuestra actual presidenta de la República tiene escasos meses en el puesto y ha generado varios cambios. Habría que ver también los ejes de su estrategia de seguridad, que es atención a las causas, fortalecer la Guardia Nacional, la cooperación entre las diferentes instancias que tienen que ver en materia de seguridad y el fortalecimiento en temas de inteligencia y de investigación. Y pues creo que es cuestión de tiempo y cuestión, como hemos hablado, de un cambio de paradigma, un cambio de cultura, para que podamos ir avanzando más rápido hacia la meta común que perseguimos, que es estar mejor todos, todas y todos. Patricia, en el mismo sentido, la pregunta, el tema de la impunidad en este país.
Sí, yo te diría que es grave porque la impunidad, digo, además de ser muy alta, o sea, por temas de que es difícil poner una denuncia, de que implica otras amenazas, otras consecuencias también para la persona que la pone, o sea, como todas estas dificultades, que es muy elevada, también existe lo que se llama una pedagogía de la impunidad. O sea, que tú no has cometido un delito, pero tú ves a alguien que lo comete y no le pasa nada, pues entonces también aprendes a que es posible hacerlo, ¿no? Entonces no es solamente el tema de la impunidad en términos netos de los agresores que no han sido sancionados, sino también de lo que se observa, ¿no? Entre otros hombres y que dicen, pues por ahí puedo caminar porque en realidad no ha sucedido nada. Por ejemplo, en el tema de la violencia vicaria, esto es terrible, ¿no? Porque entonces no solamente no se resuelve el problema, sino que al no resolverse se genera que otras personas también lo vayan realizando y van siguiendo casi como con un manual, ¿no? Los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, van haciendo exactamente lo mismo al ver que no hay una autoridad o que la autoridad que existe finalmente no actúa de manera decidida, ¿no? O sea, esto de lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es el pacto patriarcal, pues también está presente ahí y parece que se repone a cualquier cambio legislativo o legal, ¿no? O sea, el pacto patriarcal sigue allí, entonces yo te aviso, van a ir a tu casa, en ese rato te sales, no abres la puerta, o sea, como eso sigue estando ahí. ¿Es real eso del pacto patriarcal que tú dices? Sí, definitivamente. Y bueno, y te diría que le decimos pacto patriarcal y estamos hablando cuando el funcionario es hombre y el agresor es hombre y entonces se cierra la fila ahí, ¿no? O sea, se comprende esa situación, te invitan a comprender la situación del hombre porque él también es hombre. Pero a veces el pacto patriarcal también es entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, también hay mamás de los agresores o hermanas de los agresores, por ejemplo, en el caso de violencia vicaria, que te reciben al hijo, al nieto, por ejemplo, ¿no? Yo recibo a mi nieto. Tú me lo traes, yo te lo voy a cuidar, cuando en realidad se supone que tú se lo quitaste a la esposa, a la compañera, claro, para cuidarlo tú, porque a ti te interesaba. Pero en realidad tú me lo vas a venir a dejar a mí y yo hago ese cierre de filas contigo. Esa complicidad y digo, es que mi hijo trabaja mucho, yo lo voy a cuidar aquí, es que esa mujer es malvada y entonces ese proceso es al que nos referimos, ¿no? O sea, cuando le damos la razón a un agresor y no observamos, no politizamos. Creo que algo que también es importante es politizar, saber a quién beneficia que yo me comporte de esta manera. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El feminismo en México ha encontrado una gran resistencia por parte de sectores conservadores y grupos religiosos que han intentado frenar leyes progresistas, como la educación sexual en las escuelas y el derecho al aborto. En 2023, la Corte declaró inconstitucional la prohibición del aborto, pero aún hay estados donde no se han reformado las leyes locales para despenalizarlo. El feminismo también ha sido criminalizado y estigmatizado. En las marchas del 8 de marzo, las protestas suelen ser reprimidas por las autoridades y muchas mujeres han sido detenidas arbitrariamente. El discurso de feminazis y la minimización de las demandas feministas buscan deslegitimar un movimiento que ha luchado por derechos fundamentales. A pesar de estos retos, el feminismo en México ha crecido en fuerza y alcance. Las redes de apoyo, las colectivas y las nuevas generaciones continúan impulsando cambios. 8M, avances y resistencias en México, el tema que tocamos en Ruta 44, muy alegórico para el cierre que vamos a tener, las imágenes que veíamos hace un momento. Por ahí vi alguna, no la teníamos aquí, pero hay una que me parece muy buena, a propósito de aquellos que cuestionan las marchas de las mujeres, y la pancarta decía una frase realmente impactante, decía, no somos histéricas, somos históricas, que es distinto. Bueno, quisiera plantearles, Marcela, Patricia,
que hiciéramos en este último bloque un recuento. Hay cosas que celebrar, hay cosas que en materia de derechos humanos y particularmente las mujeres podemos celebrar, Marcela. Sí, claro que sí, pues las he venido enumerando como los avances en las diferentes etapas del programa. Como decía, pues el tema de que hoy en el gobierno federal tenemos un gabinete paritario, que tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados y de Senadoras y Senadores también tenemos... Hay gobernadoras. Exactamente, pues nuestra primer mujer presidenta de la República. Yo quiero resaltar verdaderamente, no quiero dejar pasar por alto el brillante papel de nuestra presidenta de la República en el manejo del tema de los aranceles con Donald Trump, porque muchos decían que no era posible, que nadie le podía hacer frente o nadie iba a poder con él, y con esta actitud mesurada, sensata, llamando al diálogo, a la tranquilidad, con la claridad en los planes, pues hoy en día de alguna manera pues seguimos avanzando, conteniendo el tema. Claro, es muy desafortunado que te diga un acuerdo y al mes ya te lo cambia y a las 3 semanas quién sabe, pero definitivamente creo que ha tenido un papel brillante, sobresaliente, que a mí me gustaría resaltar y felicitar. Y es un orgullo, pues, que hoy en día se esté poniendo en alto las capacidades que también puede tener una mujer, incluso para llevar las riendas de un país como el nuestro. Patricia, ¿hay cosas que celebrar en esta larga lucha del feminismo en México y en el mundo? Yo te diría que tal vez, pienso ahora que tal vez desde la posición en la que nos encontramos nosotras no lo hay. Uh-huh. Porque seguimos recibiendo niñas víctimas de violación, seguimos recibiendo mujeres con familiares desaparecidos, seguimos recibiendo mujeres que son víctimas de violencia vicaria o que viven violencia en la escuela, en su casa, en el trabajo, y que resulta todavía complicado encontrar la ruta para la justicia. Entonces, pues sí, pienso que tiene que ver con los diferentes lugares en los que nos encontramos, que para nosotras no es todavía un momento para celebrar. O sea, podemos reconocer los avances legislativos, pero no se han traducido todavía en una realidad diferente para un número considerable de mujeres. O sea, tenemos todavía muchas evidencias, niñas y adolescentes embarazadas por violación, o sea, un montón de circunstancias o sea, niños y niñas que están separados de sus madres, por ejemplo, simplemente porque no hay una autoridad que cumpla con una diligencia que ya está establecida, que ya se ordenó, que ya pasó todo el proceso y simplemente no se realiza. O sea, creo que en ese sentido y por el número, ¿no?, de víctimas de feminicidio, pues de todas estas violencias, yo pienso que haríamos mal en lanzar como las campanas al vuelo, ¿no? Claro. Sin pretender que no haya un reconocimiento a quien ha hecho su trabajo o a quien ha planteado, ¿no?, en algunas cuestiones legales ya esa normatividad, ese lineamiento. Pero creo que sí todavía hay un gran sufrimiento que se tiene que resolver y que es lo que nos impide decir sí, lo estamos logrando, ¿no? Luego entonces las movilizaciones seguirán. Las movilizaciones van a seguir y yo esperaría que fuera como las más recientes, ¿no?, como con una participación de cada vez más mujeres, pero además que también estas movilizaciones, además de cuantitativamente ser más significativas, también vayan siendo cualitativamente, ¿no? O sea, las mujeres jóvenes siguen teniendo este reto, ¿no? O sea, todavía no es una costumbre en las mujeres la movilización, la acción política. Todavía no es algo que de manera natural todas vayan haciendo. Cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo entender que además de hacer lo que a ti te toca, tienes que hacer, presionar para que los demás cumplan con su función. Pero no nos queda de otra. En este momento tenemos que seguir luchando. ¿Y qué hacer, Marcela, para que este andamiaje legal, estas reformas constitucionales, terminen convirtiéndose pues en una cultura en México que vaya terminando con este tipo de situaciones como las que plantea Patricia? Pues considero, como lo hemos venido platicando, para empezar, pues tenemos que esperar a que
a que se den los tiempos. Por ejemplo, bueno, ya quedaron estas reformas aprobadas, como les comenté, hace falta pues que se terminen de armonizar, en donde todavía hay temas que se deben de armonizar. Ya se está repartiendo, se está circulando la cartilla de los derechos de las mujeres con un tema de prevenir, de concientizar y seguir trabajando y, como les decía, convocarnos a trabajar en unidad, a hacer un frente común como mujeres, porque también ciertamente cada vez hay más hombres que están conscientes de eso, que se están sumando, que nos están apoyando y que en ese trabajo que hagamos seamos de la profesión que seamos, de la edad que seamos, como decía Patricia, las mujeres jóvenes, ¿no? Que el día de mañana son quienes van a recibir el país y sus riendas. En esa medida que convoquemos a la unidad y que participemos es que vamos a poder ir exigiendo, cada quien desde su trinchera. También, como dice Patricia, y tiene razón, pues por lo pronto cada una desde donde estamos tenemos que hacer lo que nos toca. Entonces, hoy por hoy yo desde el Legislativo Federal, con orgullo puedo decir, bueno, estoy haciendo lo que me toca y quedo a la orden por si se les ofreciera cualquier cosa en la que yo pueda contribuir, cooperar, apoyar, gestionar. Cuentan conmigo, porque sí creo que tenemos que tener un compromiso real para que todas y todos estemos mejor cada vez. Yo te preguntaría en ese sentido, tú lo acabas de decir, ¿no tendrían que tener la fracción de Morena, como forma parte del gobierno de ese color, digamos, todavía más responsabilidad? Haber hecho las modificaciones constitucionales, ahora procurar que se ejecuten y que se aterricen y que lleguen ahora sí que a las mujeres. Claro, estamos en eso, por eso también les mencionaba los ejes en materia de seguridad, que eso es parte del gobierno federal. Estamos también procurando generar los consensos con las diferentes fuerzas políticas, porque esto no nada más le atañe a tal o a cual color, nos atañe a todos por el hecho de ser mexicanas y mexicanos, y esto va más allá de los credos, de los colores políticos, tiene que ver con el hecho de que somos humanos, ¿no? Y tenemos que tener un compromiso real con nuestra sociedad. De acuerdo. Patricia, una última reflexión a propósito de este movimiento feminista. ¿Qué auguras tú en el futuro inmediato para México con estas manifestaciones? ¿Crees tú que en un breve plazo podamos, digamos, ir empujando este tema de la cultura machista? Yo pienso que sí, han ido siendo transformaciones, cambios, pues, ¿no? Paulatinos, graduales, pero que no se han detenido, ¿no? Entonces quiero creer que vamos en ese mismo camino. Y sí, creo que la transformación requiere que realmente como cada quien pensemos qué es lo que nos toca hacer en esa parte y que no lo dejemos para mañana, ¿no? O sea, medios de comunicación, tu propio programa, asumiendo como esta labor de informar, de compartir, de reflexionar, pues tendría que ser lo común en todos los programas, ¿no? Claro. Y en todas las escuelas y en todas las universidades y en todos los trabajos. O sea, tendríamos que ir pensando en cómo cumplimos con el tema de derechos humanos, ¿no? Y cómo cada quien vamos haciendo esa parte. No tendríamos por qué seguir tolerando un sistema que ha estado asentado en el sufrimiento de más de la mitad de la población mundial. Claro, y a raíz de las cosas que tú planteabas hace un momento, los rezagos que hay en México, lamentablemente, no tendríamos nada que festejar de momento. De momento creo que no. Sí, habría mucho que hacer todavía, ¿no? Sí, y como es más lo que tenemos que hacer y más todavía lo que nos toca por resolver, pues entonces concentrarnos en esa parte. No, y ¿sabes qué? También informarle a las mujeres que nos están viendo esos derechos que tienen y que a veces ni siquiera se les han explicado, la ley Olimpia, etcétera, que no tienen a cabalidad pues conocimiento de la misma, ¿no? Sí, a veces hasta el mismo proceso de identificar si está siendo víctima de violencia. ¿No? Porque a veces las mujeres, una mujer que vive violencia de su pareja acude con su mamá y le dice, me golpeó, y la mamá dice, sí, pues a mí también, ¿tú qué pensabas, que tu papá no me pegaba? Entonces como que se naturaliza ahí. Si acudo con el sacerdote, él me dice, pues es que así es el matrimonio, esfuérzate más. Si acudo con el Ministerio Público y el Ministerio Público me dice, pero señora, sí le hizo bien de comer a su marido, sí está arreglada la casa, es que él está cansado, viene cansado, está enojado. Entonces
ese proceso no pasa nada más porque yo diga esto no es justo, sino también pasa porque esta sociedad diga esto no puede seguir pasando y aquí más vale se rompió una taza y cada quien para su casa que seguir expuesta. Volvemos al tema de la cultura. Volvemos al tema de la cultura. Patricia, muchas gracias. Gracias también a ti. Marcela, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.